La lengua ignota fue una lengua utilizada por Hildegarda de Bingen, abadesa de Ruppersberg, en el siglo XII, la cual parece ser era usada con fines de misticismo y en la cual, para reproducirla en textos, utilizaba ella un alfabeto de 23 letras, las cuales eran conocidas como Litterae Ignotae. Hildegarda da un texto de muestra sobre este trabajo en una obra titulada Lingua Ignota per simplicem hominem Hildegardem prolata, que con el tiempo pudo sobrevivir en 2 manuscritos. La idea o el objetivo por el cual esta lengua fue creada aún se desconoce, pero todo parece indicar que es una lengua construida, o se le considera como la primera lengua construida de la historia. ¿A qué se refiere esto? Que fue propiamente como un idioma inventado, en los cuales hay 2 tipos de lengua ignota: las lenguas artísticas o de ficción, que han sido creadas para propósitos estéticos o de entretenimiento, lenguas auxiliares, o lo que podría ser considerado actualmente como un lenguaje secreto, como pretendiendo la comunicación entre un grupo de personas o entre 2 personas solamente. Y tal vez una tercera opción sería de lenguas experimentales. Y muchos estudiosos del tema de la lengua ignota sugieren que esta lengua puede estar relacionada con la lengua romance del Mosela, aunque con un toque todavía del latín medieval, lo que podría tener cierta lógica, ya que se dice que la santa Hildegarda, en aquellos viajes de predicación, en algún tiempo estuvo en el valle del río Mosela, lo que actualmente es Renania-Palatinado en Alemania, y coincide su desaparición de esta lengua en los alrededores de Treveris, lo que hoy es Estrasburgo, coincidiendo con los años que vivió y predicó esta mujer. Ok, esta es la lengua ignota, digamos que creación de Hildegarda de Bingen. Pero, ¿quién es Hildegarda de Bingen? No se tiene la fecha exacta de su nacimiento, pero fue en el año 1098, quizás en el verano, y su fallecimiento el 17 de septiembre de 1179. Santa benedictina, polímata alemana, también compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, mística, profetisa, que vivió durante la plena Edad Media. Se le conoció también como la Sibila del Rin o profetisa teutónica, también considerada una famosa compositora de monofonía sacra, y que en esos tiempos modernos ha sido grabada por diversos intérpretes. Se le consideró una personalidad muy influyente y polifacética durante la Baja Edad Media en la historia de Occidente, así como también una figura ilustre del monacato femenino, y que se le considera el mejor ejemplo de lo que fue el ideal, que se le considera también el mejor ejemplo del ideal benedictino, por su inteligencia y cultura fuera de lo común, así como con el compromiso con la reforma gregoriana, y también de haber sido una de las escrituras más prolíficas de aquel tiempo. Fue elegida como madre superiora en su convento en 1136 y fundó los monasterios de Ruppersberg en 1150 y Eibingen en 1165. De su mente salieron obras teológicas, botánicas y medicinales, así como también cartas, himnos y antífonas para liturgias. Escribió poemas, y también a pesar de la antigüedad, sobreviven cantos de su composición, muchos más de los que cualquier otro compositor de aquel tiempo, hasta nuestros días. Una de sus obras más conocidas, el Ordo Virtutum, es un drama litúrgico y quizá el ejemplar más antiguo sobre moralidad. Hildegarda fue una mujer de constitución débil física, sufriendo enfermedades que le hacían experimentar visiones. A pesar de todo esto, muchos de sus momentos de enfermedades y de visiones los vivía conscientemente, sin llegar a perder el sentido ni sufrir éxtasis de ningún tipo, lo cual desde su punto de vista lo veía ella como una iluminación. Lo que también se dice, contaba, de fondo escuchaba una voz que explicaba todas esas visiones, así como también en algunas ocasiones hasta música. Fue motivada en más de una ocasión a hacer conocimiento del público sus revelaciones y los textos que de ello emanaba, pero siempre se negó a esto. Creo que en algún momento la motivó a dirigir una carta a Bernardo de Claraval, quien era un hombre muy prominente en cuanto a la reputación espiritual de aquel tiempo. Y aunque Hildegarda se dirigió a Bernardo con una extensa carta, este fue más elocuente en su respuesta para ella, ya que solo le invitó a reconocer su don con gracia y responder con humildad y devoción. Lo que se considera la última batalla que vivió Hildegarda fue en 1178, cuando la gente del pueblo sepultó en el cementerio del convento a un hombre supuestamente excomulgado. De acuerdo a esta pena impuesta, el de derecho canónico prohibía entierro en un suelo sagrado,
por lo que se le exigió a Hildegarda que exhumaran el cadáver, para lo cual ella se negó y ordenó desaparecer el rastro del sepulcro de este hombre, para que nadie pudiera hallarlo, ya que defendiendo el derecho de este hombre de ser sepultado en nuestros terrenos, ella dio su palabra de que este hombre se había reconciliado con la iglesia antes de morir. Finalmente, el 17 de septiembre de 1179, teniendo 81 años de edad, Hildegarda deja este mundo, y según las crónicas, se dice que a la hora de su muerte aparecieron dos arcos brillantes en el cielo que formaban una cruz. Con motivo del octavo centenario de su muerte, Juan Pablo II se refirió a ella como profetisa y santa. En 2006, el Papa Benedicto XVI se refirió a Hildegarda como santa y la consideró como una de las grandes mujeres de la cristiandad, lo mismo que como Catalina de Siena, Teresa de Ávila y la Madre Teresa de Calcuta. La veneración por Hildegarda no solamente en la Iglesia Católica, también en las iglesias que conforman la Comunión Anglicana, como la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Episcopal Escocesa. Así pues, tanto la Iglesia Católica como la Comunión Anglicana la celebran el día 17 de septiembre. Su iconografía es escasa y no es muy conocida, ya que su culto fue a nivel local por mucho tiempo, casi siempre visualizada con los atributos de una abadesa de la Orden de San Benito, lo que es un báculo abaxial y hábito benedictino con velo negro y blanco. En representaciones las más antiguas sobre todo, se le reproduce de manera en que aparecen las miniaturas de sus escritos, ya sea sentada con una pluma en la mano y a punto de escribir sobre un par de tablillas, o dictándole a un monje, a veces con 5 flamas sobre su cabeza representando la visión divina. Más tarde se cambia lo que es la pluma por una pluma de ave con algún pergamino o libro en la mano, o hasta con algún instrumento musical.